¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Un gusto que nos acompañen en esta mañana en la cual vamos a hablar de una mujer que me encanta su historia, me encanta su estilo, me encanta su fuerza, aunque muchos libros e historiadores no le hacen justicia. ¿De quién estoy hablando? De la Güera Rodríguez. De ella vamos a hablar el día de hoy y por eso me atrevo a decirle que está en el lugar correcto. Es porque soy mujer, yo soy Ana Yancy Moreno y esta es de Editorial. Bueno, pues todos sabemos perfectamente que esta pandemia ha afectado en diferentes niveles, en diferentes ámbitos, pues a toda la sociedad, no solamente de nuestro país, sino del mundo, y nos hemos tenido que reinventar. Ahora vemos a los maestros dando clases por televisión o en plataformas, vemos a los doctores también vía Zoom dando consulta, vemos a los artistas dando sus conciertos, o sea, todos nos hemos tenido que reinventar, y entonces resulta que ustedes seguramente pues conocen muy bien todos estos servicios, estas aplicaciones que nos llevan la comida a nuestra casa. Esto sucedía desde antes de la pandemia y son muy conocidos y son Uber Eats y son Rappi y son, bueno, ya saben cuáles son todos estos, pero entonces resulta que obviamente la industria, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera de Alimentos Condimentados, la CANIRAC, pues presentó también una guía que va a competir directamente con estas aplicaciones. ¿Qué es lo que busca? Bueno, que se bajen costos, que también sea muy rápido y que nosotros tengamos a la mano el menú de los restaurantes que más nos gustan. Se va a llamar Tu Guía Dónde Comprar. Yo le decía a mi querida Ale Velázquez que se me hace súper buena esta idea, pero está largo el nombre, ¿no? Tu Guía Dónde Comprar. Si lo dejan solo en Tu Guía, pero luego como que no vamos a entender de qué es. No vamos a saber si es una guía roji, que dijimos que ya no existe hace mucho tiempo, pero el punto es que es importante darnos cuenta cómo la unión hace la fuerza. Y en este caso, como le digo, los restauranteros se están uniendo para lanzar esta plataforma. Va a ser muy rápido, muy fácil, y ahí vamos a poder acceder a todos los restaurantes y los platillos que más nos gustan. Yo solamente les diría mi humilde opinión, pónganle un nombre más chiquito y más chiclosito. ¿Cómo se nos ocurre? Aquí vamos a pensar y les vamos a decir cuál se nos ocurre. Ah, no, Germán, nadie dijo que nuestro genio es gratis. No, les vamos a decir y les vamos a vender la idea. Si aquí todo se vende, por supuesto que sí. Bueno, pues eso es lo que tenemos y yo por lo pronto les pido también que revisemos y que venga la línea sin violencia. Atención a mujeres en situación de violencia mediante la línea 800-108-4053. Se brinda atención a través de la línea telefónica a mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia de género. Opera las 24 horas del día, los 365 días del año. La atención es gratuita, confidencial y de fácil acceso. Utilice este número: 800-108-4053. No más violencia, 800-108-4053, el número que tiene que marcar para pedir ayuda a cualquier mujer que se sienta que está en peligro, sobre todo en estos momentos en los que todavía no recuperamos nuestra vida normal, nuestras actividades habituales. Estamos en casa y muchas mujeres se han visto pues en riesgo grave. Por favor, hay que marcar a este número para pedir ayuda y recibirla de manera integral. Y ahora sí vamos a ver lo que hoy toca. Descubramos a nuestro personaje. En Porque Soy Mujer, hoy hablaremos de María Ignacia Rodríguez de Velasco, mejor conocida como la Güera Rodríguez, la primera mujer en México que, sin ser electa, ejerció el poder político como consejera de su amado Agustín de Iturbide. Cuentan que tenía unos expresivos ojos azules, una impactante anatomía, mucho ingenio y lengua aguda. Su cabeza llegaba al corazón de cualquier hombre, contaba Artemio de Valle Arizpe. Nació en la Ciudad de México el 20 de noviembre de 1778. Guillermo Prieto, cronista de la época, decía de ella: la Güera no solo fue notable por su hermosura, sino por su ingenio y por el lugar que ocupó en la alta sociedad. María Ignacia apoyó la causa insurgente con su dinero y relaciones. Fue acusada de herejía por defender la independencia y por haber mantenido trato con el cura Hidalgo y Costilla, y llevada ante el Tribunal de la Santa Inquisición el 29 de marzo de 1811. Fue acusada por Juan Sáenz de adúltera y fue exiliada en Querétaro. Los cargos se levantaron por falta de pruebas, después de que la Güera Rodríguez argumentara en su defensa la moralidad y orientación sexual del inquisidor. Sus últimos años los dedicó a la devoción religiosa en la Tercera Orden de Franciscanos. Falleció en la Ciudad de México el 1 de noviembre de 1850. ¿Qué opinas de esta valiente mujer que participó en la Guerra de Independencia?
Ahí estamos viendo la historia, parte de la historia, algunas características de María Ignacia, nombre súper largo, ahorita la vamos a conocer completito, la famosa y como le digo, pues nunca bien ponderada ahora sí, Güera Rodríguez, porque yo creo que hay muchas cosas bien importantes de ella que pocos se han resaltado y que hoy lo podremos hacer. Está con nosotros Aida Casín, historiadora, me encanta que me acompañes, muchísimas gracias. Ana. Marco Villajuárez, bueno, me encanta también que estés aquí. Gracias. Hacemos un buen equipo cuando platicamos un poco de la historia y se convierte pues en un chisme sabrosito para conocer mucho más acerca de grandes personajes. Pueden quitarse sus cubrebocas, por favor, tenemos sana distancia. Y entonces cuéntenme, por favor, nombre completo de la Güera Rodríguez. Bueno, es kilométrico, no me lo aprendí todo completo. Bueno, María Ignacia Rodríguez de Velasco es como se le conoce, pero tiene otros muchísimos apellidos, otros muchísimos nombres, es kilométrico, por, como decíamos Marco y yo, por su condición, una niña de los estratos más altos de la Nueva España, su papá corregidor, digamos que la niña súper nice de la época. Guapa, hermosa, chiquita, inteligente, rica, ¿qué quieres? Seductora. Seductora. ¿No? Porque muchos hombres caían de sus pies. ¿Cuántas veces se casó? Pues fueron 3 matrimonios. Bueno, el primero de ellos, el más conflictivo, firmaron nada más los esponsales, se llamaban en ese tiempo. ¿Qué significaba esto? Era dar la palabra de matrimonio. No era el matrimonio como tal, pero se tenían los mismos derechos. Incluso lo que vino después con esta pareja, el tema de llevar a juicio, ¿no? La posible separación que ambos alegaban por distintas razones. Él por intento de homicidio, ella por intento de homicidio, ahorita abundamos en esa historia, y él por la cuestión del adulterio. No, de una vez, cuéntanos. Sí, bueno, es que hay que poner primero en contexto la situación, ¿no? Ella es una niña, o se casa muy niña de 16 años, por una cuestión, acusada de escándalo, o señalada de escándalo, pero es importante mencionar que hablamos de la última década del siglo XVIII, 1790 y algo. 1794, cuando ella se casa, tiene 16 años, ¿no? Entonces, pero resulta que su biógrafo, el biógrafo pues más leído, quizá Artemio de Vallarispe, un diplomático, literato y también cronista de la Ciudad de México, él pues da muchas razones o muchas historias en torno a la vida de esta mujer. La mayoría de ellas no pueden asumirse como una verdad histórica, ¿no? Como reales. Él se da muchas licencias porque está escribiendo una novela. Entonces, lo que dice, de ahí partimos. Lo que dice es que la Güera Rodríguez pues coqueteaba con los oficiales. La Güera Rodríguez de 15 años y su hermana de 13 coqueteaban con los oficiales, pues que entonces se desplegaban por allí, por el cuadro central de la capital del país, Catedral, lo que hoy es Madero, etcétera. Entonces, pues ellas coqueteaban con estos oficiales, entonces eso era el escándalo, ¿no? Pero entiendas el escándalo incluso como un concepto jurídico, en donde si la gente se sentía agraviada por lo que hacían los demás y eso les cuestionaba su moral, podrían señalar y entonces intervenían las autoridades para calmar las aguas. ¿Qué tiempos? El mismo virrey fue el que ordenó que esas 2 niñas se tenían que casar, porque justamente pues eran tan hermosas que estar solteras era un peligro para la sociedad. Entonces se tienen que casar y se casa con este señor. Ahora, yo creo que a esta mujer si tuvo la mitad de los amantes que le han colgado, qué bárbara. O sea, le colgaron a muchísimos, bueno, entre ellos Simón Bolívar, súper jovencito en su paso, a Humboldt y por supuesto a Iturbide, aparte de cardenales, obispos, inquisidores. No, bueno. O sea, de todas las clases, de todos los estratos, pero además la mujer estaba conectada perfectamente. O sea, claro, porque ella tenía una condición social que le permitía muy culta también. Conectarse, era culta, pero casi siempre nos la muestran como una mujer de moral muy relajada. Vámonos al corte y regresamos súper rápido, porque soy mujer. Estamos hablando de la Güera Rodríguez.
En Porque Soy Mujer te recomendamos algunas novelas y obras biográficas de La Güera Rodríguez, una mujer que con 5 hijos y viuda arriesgó su fortuna, su nombre y su propia vida por la libertad. La conspiradora, del escritor Guillermo Barba, es un thriller histórico que narra la vida de uno de los personajes más enigmáticos de la gesta insurgente, La Güera Rodríguez. Amiga íntima de virreyes, benefactora de Hidalgo, Allende e Iturbide, y mujer liberal que vivió a contracorriente de las normas morales de su tiempo. Pero si te interesa conocer más sobre la historia de La Güera Rodríguez, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana de la Secretaría de Cultura editó el libro Mujeres Protagonistas en Nuestra Historia, donde Anne Staples escribe la biografía Una mujer voluntariosa, La Güera Rodríguez y 2 biografías discordantes. Más allá de ser amiga o amante de personajes tan diferentes como Bolívar, Humboldt e Iturbide, así como benefactora de Hidalgo, Morelos y Allende, La Güera Rodríguez fue, sobre todo, una mujer valiente que arriesgó todo en aras de un sueño libertario. ¿Qué opinas de esta extraordinaria mujer? Déjanos tus comentarios en nuestras redes sociales. Bueno, la verdad es que es una historia súper interesante esta de La Güera Rodríguez. Sí. Y ya nos habían puesto un poquito en contexto, ¿no? ¿Qué pasaba en esa época? 1790 y tantos, una mujer muy guapa, su hermana también, y entonces a la sociedad le molestaba el brillo, esa es la realidad, le molestaba su belleza, el brillo y demás, y dijeron que las tenían que casar porque eran un peligro para la sociedad, qué tal que se robaban a los maridos. Pero, o sea, la realidad es que se casa muy joven y es todo un tema lo de su matrimonio. Se casa muy joven, el esposo es muy celoso. En realidad no hay fuentes que digan si tuvo amantes o no los tuvo o si los tuvo, pero al final todas las historias que se cuentan sobre ella van por ese lado. Entonces, no sé si tuvo amantes o no, pero a lo mejor, y lo que sí es verdad, es que como siempre te gusta hablar de mujeres muy adelantadas a su época. Ella lo fue. Entonces, ella era una mujer muy adelantada a su época y las cosas que hacía y con la gente con la que convivía y las tertulias que hacía en su casa y cómo era una mujer que tenía el mando de muchas cosas. Estaba tan bien conectada que ella, efectivamente, como dicen, sí fue una persona súper importante en la independencia de México, que no la mencionan por otras cosas o por estas cosas no comprobadas, o sí, o no sé, algo debe de haber, porque es lo que hablan más de ella, pero a lo mejor tiene que ver con esta forma de vida que ella llevaba, que para esa época era escandaloso. Era escandaloso. Pero es obvio que no es lo más importante. Ahora, Claro. también hay, como lo dices, bueno, hay un biógrafo que se da algunas licencias porque novela la historia. Tenemos, bueno, los dichos de boca en boca, lo que vamos conociendo de ella. Y entre ellos, bueno, está esta historia de que ella estuvo juzgada en la Santa Inquisición. Sí. Acordémonos que la Santa Inquisición, pues, llegaban mujeres y hombres por diferentes motivos, no solamente porque fueran herejes, en muchos casos era porque la familia quería que testificaran que estaba loca para quitarles las herencias, para despojarlas, o sea, era un nido tremendo de corrupción, como lo podríamos ver en el siglo XX. Sí. Digo, en este siglo XX, en este 2020. Sí, contaba mucho el rumor también entre la sociedad, ¿no? No era una sociedad tan numerosa o no eran poblaciones tan grandes y mucho menos en el círculo aristócrata en el que ella estaba. Entonces, quizá una de las razones que la llevaron a ser señalada por todas las cosas, pues era lo visible que era su comportamiento, que desde luego lo tenemos que asumir como una conducta opuesta a las costumbres de la época. Por ejemplo, una niña aristócrata pues iba posiblemente al convento como interna, como externa, no hay documentos que confirmen que ella también fue, aprendían canto, danza, las cuestiones, rezar y todo lo que tiene que ver con la actividad religiosa. Se quería que fueran mujeres virtuosas por toda esta parte, pero no quiere decir que la Güera Rodríguez no fuera virtuosa simplemente por la inteligencia. Cuéntanos lo de la Santa Inquisición. Antes de eso te voy a contar esto, porque con su primer matrimonio, cuando el marido era muy celoso, llegó el momento en que le disparó con un arma, falló, pero entonces ella pidió el divorcio. Entonces hay fuentes que dicen que es la primera mujer divorciada, pero también no creo que se llevó a cabo el divorcio, porque él murió, como eran las dos figuras muy importantes, el trámite duró muchísimo tiempo. Entonces él murió antes de que se concediera el divorcio y heredó ese dinero. Entonces ella se vuelve a casar con un señor de edad muy avanzada. Este señor a los pocos meses también fallece y también la hereda. Entonces estamos hablando de que la mujer tenía una cantidad de dinero
muy importante, ¿no? Y que se le consideraba también después de esto, pues casi la viuda negra. Pues, ¿no? Casi. Sí, bueno, con el segundo marido, ella había una cláusula, ¿no? No, bueno, el marido no le deja nada, el de 80 años, pero ella, pues Por la cláusula. dicen los biógrafos, no, la cláusula es la que le rescata la herencia. Dicen los biógrafos que, bueno, algunos historiadores y también Artemio de Valle, que lo que pasa es que ella dice que está embarazada. Y entonces la familia dice, no está embarazada, eso no tiene lógica. El señor era ya, dicen que octogenario, y bueno, ella argumenta que está embarazada, entonces bueno, dice, no, y entonces llama a un notario a su casa. Ella vivía en la esquina de lo que hoy es Isabela Católica y Madero, entonces llama a su casa a un notario, se pesca a unos testigos de la calle y para que atestiguen el alumbramiento, y con eso reclama la herencia. Le reclama la herencia a la familia del segundo que además le esposo, correspondía. Y esta calle es Madero, que antes era Plateros, es donde están todas estas platerías y joyerías y demás, por ¿no? eso se llama así. Sí, fue Plateros, luego San Francisco, y luego es por un convento también, por un templo, perdón, y luego fue ya Madero. Ok, pues nos vamos a ir a un corte y regresando nos cuentas qué pasó con la Santa Inquisición, y creo que tendremos segunda parte, ¿verdad, mi querido productor? Porque, bueno, me falta que me cuenten la historia. A mí me gusta la parte de Iturbide, por supuesto. Vámonos a un corte, regresamos rápidamente porque soy mujer. Aprovechemos el poco tiempo y entonces dinos, por favor, qué pasa con la Güera Rodríguez cuando es llamada a la Santa Inquisición. Pues la acusan de conspiradora, aunque Marco dice que hay otras fuentes que dicen que otros son los cargos, pero bueno, la acusan. Y ella, así con el temple que tenía y bien parada ahí, pues se enfrenta uno por uno de todos los que están en ese tribunal, incluso al mismo inquisidor, recordándoles todas sus corrupciones, sus amoríos, muchos que sabía ella y muchos que le constaban a ella. Entonces, pues prácticamente salió con falta de cargos, libre, caminando de ahí perfectamente. O sea, también tenía dotes de abogada. No, tenía todo, era una mujer que le giraba muchísimo y muy rápido, y que todo el tiempo sí tenía un proyecto y sí sabía qué quería y a dónde iba y a quién necesitaba para llegar ahí. ¿Y qué quería? Porque si lo pensamos, podríamos decir que tenía todo. Tenía belleza en esa época, tenía muchísimo dinero, tenía relaciones por todos lados. Quería lo que muchos criollos de esa época. Exacto. Ella era una criolla. Sí, su papá formaba parte del ayuntamiento, tenía un cargo ahí muy prestigioso, entonces ella prácticamente quiso mantener ese nivel el resto de su vida. Tuvo también negocios ya, incluso durante la Guerra de Independencia. Se cree que, bueno, ella adquiere una deuda más o menos de 6,500 pesos, que era así un dineral muy grande. Ella, por ejemplo, como para hacer la comparación, ella recibió de dote, que era la mitad de la herencia que se les adelantaba cuando se casaba, 600 pesos, ¿no? Y con eso vivía, o sea, para que vean la diferencia de la deuda, o sea, era una mujer acostumbrada de 600 a 6,500. a los grandes negocios. Había heredado Hacienda, también ya había perdido unas después del tema de la Inquisición. Pero bueno, finalmente ella pone un estanquillo, o eso es lo que se cuenta. ¿Un estanquillo, una tienda? De tabaco, para vender tabaco, y bueno, con ese préstamo ella compra tabaco y cosas para fabricarlos, ¿no? Entonces, bueno, pone su estanquillo y sí empieza, desde luego siempre tiene la vena del negocio por herencia incluso de su mismo padre. Su familia también, ellos tienen también gente manejando su economía, ¿no? Y sus asuntos legales. Y ahí está también un canónigo, bueno, hay dos que son a los que el marido se llamaba Jerónimo Villamil, la acusa de infidelidad. Uno se llamaba Ramón y el otro era, bueno, no me acuerdo ahorita del otro obispo, pero ella era muy dada a recibir gente en su casa. Entonces, pues las habladurías también la vinculaban claro, mucho podría ser porque con ellos. Yo recuerdo algún día tomar
camioncito en el centro y entonces te van narrando, ¿no? También te platican de la historia de José de la Borda y que ahí vivía también esta calle de Madero, Plateros antes, y entonces te dicen cómo llegaba Iturbide y le tocaba, le decía, güera, güerita, me invitas un chocolatito, y entonces, pues ella les invitaba chocolatito, no es que pasaba nada más. No, y además, bueno, la más famosa de Iturbide, bueno, lo que dicen es que ella fue la que dio el nombre en esta conspiración de Iturbide para que fuera el artífice para concretar la independencia. O sea, ella movía piezas importantes de sí, la ella vida tenía un política. peso grande en este consejo. Entonces, ella fue, dicen, igual, todas son, como dice Marco, las fuentes sobre ella están muy mezcladas entre ficción y verdad y etcétera, ¿no? Pero que ella tenía un peso muy grande en ese consejo y que ella propuso el nombre de Iturbide para concretar la independencia. Por eso la importancia que dicen que sin ella no hubiera habido independencia, ¿no? Fíjense, sin ella no hubiera habido independencia. El hubiera en la historia no existe porque pues es imposible saberlo, pero sí fue una pieza muy importante. Pero finalmente claro, lo que se dio sí fue a partir de ella. Claro, claro. Y entonces es muy famoso, que tampoco es una fuente como tal, pero este desvío que hace Iturbide con todo el ejército detrás, ¿no? Desvía para pasar por la casa, por el balcón de la Güera Rodríguez, y entonces hay quien dice que él se arranca una pluma del sombrero, hay quien dice que era una rosa, y se la da, y ella, muy sexy, coqueta, se lo pone en el pecho. Ay, Dios mío. O sea, ya me imagino cómo, además, pues sí levantaba los ánimos de todos, ¿no? O sea, decían, está muy guapa y además, es que no nada más es la guapura, no. la guapesa, como se ve, Era abuela. Es la atractiva. inteligencia, es la fuerza, es la Y personalidad. el poder, ¿eh? El Y poder, obviamente. que también. Eso apasiona. Si en los hombres, a las mujeres nos apasiona un hombre con poder, con fuerza, una mujer con poder más. Inteligente, rica, poderosa, astuta, porque no es lo mismo inteligente, o sea, era de todo, de verdad era de todo. Pues era una estratega de alguna manera. Sí, claro. Claro, pues yo creo que sí vamos a tener y vamos a necesitar. ¿Están tomando selfie mis compañeros? ¿Queremos salir también, por favor? Queremos salir, ahí estamos. Yo creo que sí necesitamos una segunda parte para que podamos conocer mucho más acerca de quiénes son después, quién es el tercer marido, en qué momento conoce Iturbide, qué es lo que pasa y por supuesto yo quiero saber, y mi público conocedor también, cuál es el final de la Güera Rodríguez. Este se nos terminó, ya lo sabe, información siempre mucha, tiempo es corto, pero vamos a la segunda parte de la Güera Rodríguez. Por lo pronto la dejamos con todo nuestro cariño y con todo nuestro amor, pero antes le recomendamos esta revista maravillosa de relatos e historias en México, que tú eres el editor y me encanta. Muchísimas gracias. Sí, que nos compren, traemos muchas historias de la Güera Rodríguez y de otras mujeres que participaron en la independencia y en otros periodos importantes de nuestro país. Y aquí hablan del mezcal, bueno, una revista súper recomendable. Y ahora sí, al final del programa le dejamos un beso, un abrazo y un gran aplauso porque soy mujer. Nos vemos en la segunda parte.